Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 15, y esto es lo que dice la palabra de Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. El Señor bendiga su palabra. Existe una preocupación entre nosotros los creyentes, y es en cuanto al conocimiento de Dios. Sabemos que Dios se ha revelado por varios medios, y para nosotros Dios se ha revelado por medio de su palabra escrita. Es claro eso. Pero esa preocupación tiene dos elementos o dos caras. Por un lado está la actitud que muestra un amplio conocimiento de las Escrituras, pero sin una vida cambiada por ese conocimiento. Por el otro lado, tenemos la insuficiencia del conocimiento de Dios y el deseo de conocerlo más, pero no hay determinación para cumplir ese deseo. Entonces, tenemos el problema de mucho conocimiento, pero sin cambio. Y tenemos el problema del poco conocimiento, pero sin la determinación para buscarlo. Y lo paradójico es que el conocimiento sin cambio es desconocimiento. Quien afirma conocer a Dios, pero no se conforma a sus palabras, realmente no lo conoce. No lo conoce.
Existe un preocupante vacío del conocimiento de Dios en aquellas vidas que no están ajustadas a su voluntad. Si somos sinceros, cuando vemos nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, cuando vemos nuestro diario vivir, en el contexto en el que nos encontremos o encontramos, podemos afirmar, conozco a Dios. O lo formulamos en pregunta, ¿conozco a Dios? Quienes somos creyentes nos preguntamos, ¿conozco a mi Dios? ¿Conozco a mi Creador? ¿Conozco a mi Salvador? Quizá comenzamos este año con el firme propósito de leer y estudiar la Biblia. Y si no estamos experimentando cambios, algo está pasando. Llevamos 7 días del nuevo año. 7 días. Y si todo sigue igual, o por lo menos no hay cambios significativos, cuando nos acercamos a la palabra de Dios necesitamos revisar este texto de Segunda de Pedro. Pues Pedro habla a los creyentes acerca de un conocimiento vivo. Un conocimiento vivo. Un conocimiento abundante que nos identificará como genuinos creyentes y nos hará vivir como verdaderos hijos de Dios. Se trata del conocimiento que nos hace salvos y que nos llevará finalmente a la salvación. Así que, hermanos y amigos, que el conocimiento del Dios de la Biblia sea vivo en nosotros. Ese es el mensaje del texto para nosotros. Que el conocimiento de nuestro Dios sea vivo en nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo vivo? ¿De qué se trata? Esa pregunta es importante. Pero también necesitamos responder otra pregunta. ¿Cómo obtenemos ese conocimiento? ¿Cómo tener ese conocimiento vivo? Bueno, vamos a responder esas dos preguntas a la luz del texto. ¿De qué se trata ese conocimiento vivo y cómo podemos obtenerlo? ¿Cómo lo obtenemos? Si queremos que el conocimiento de nuestro Dios sea vivo en nosotros, entonces en primer lugar necesitamos comprender qué es, de qué se trata este conocimiento. Pregunta, ¿es importante el conocimiento de Dios para Pedro? Pues bastante importante, porque de hecho es la palabra que más se repite en la lectura que hicimos. Se repite muchas veces la palabra conocimiento, pero es un conocimiento que no todos reciben. No todos reciben. ¿Cómo comienza Pedro su carta? Él se presenta, versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Este conocimiento es dado y multiplicado en quienes han experimentado la gracia de la salvación. Bien. Los que han experimentado la salvación, los nacidos de nuevo, han recibido ese conocimiento. Y Pedro, en su saludo, deja en evidencia que ese conocimiento es multiplicado por gracia en los creyentes. El saludo de Pedro consta de un deseo de que sus hermanos sean bendecidos con la gracia y la paz de conocer más y más a su Señor. ¿Y por qué este conocimiento es importante?
¿Por qué es importante? Versículo 3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Una de las preguntas top de nosotros los cristianos es: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? Yo creo que sí. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y puede que no la formulemos así todo el tiempo, pero todos los días vemos la necesidad de contestarla. Todos los días. Como seres humanos, tenemos distintos roles, con distintas capacidades, con distintas circunstancias. Y los verdaderos creyentes queremos hacer la voluntad de Dios en todo tiempo y lugar. Pregunta, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos conocer a aquel que nos ha creado y nos ha dado un propósito. Nosotros no vinimos al mundo por nosotros mismos. Alguien nos puso en este mundo, en un tiempo y lugar específico, con un propósito. Y si lo conocemos bien, si conocemos bien a aquel que nos ha creado con propósito, veremos que la voluntad de Dios es clara y evidente en todos los asuntos de nuestra existencia. El Señor despliega su poder, mostrándonos absolutamente todo lo que compete a la vida y a la piedad. Todo. Si estoy experimentando una enfermedad terminal, ¿qué hago? Si estoy joven y saludable, ¿qué puedo hacer? Si estoy desempleado, ¿qué hago? Si tengo mucha riqueza, ¿qué puedo hacer? Si estoy conviviendo con un cónyuge violento y abusivo, ¿qué hago? Si tengo un esposo o esposa que me ama, ¿qué puedo hacer? Si estoy preocupado por la rebeldía de mis hijos, ¿qué hago? Si tengo hijos obedientes, ¿qué debo hacer? Desde lo más lamentable hasta lo más agradable, todo tiene respuesta en aquel que nos ha creado y nos ha salvado. Ahora, puede que digamos que no vemos las respuestas a todo. Bueno, quizá no las estamos viendo bien. Versículo 4. Por ellas, por esa gloria y excelencia, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Si Dios nos ha concedido a los creyentes todo lo que concierne a la vida y a la piedad, entonces debemos verlo a través de unos lentes. ¿Cuáles lentes? Los lentes del Evangelio. Los lentes del Evangelio. El Evangelio es aquel evento en donde Jesús vino a este mundo para mostrarnos cuán pecadores somos, cuán limitados estamos en cumplir la ley de Dios, y vino a morir por nosotros. Y resucita para vencer la consecuencia de nuestro pecado, que es la muerte. Ese evento es el visor por el cual podemos y debemos ver todo lo que vivimos, de manera que tengamos respuestas. Por ejemplo, si estoy experimentando una enfermedad terminal, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, dos respuestas, y pueden haber más a la luz de la Biblia.
Dos respuestas. Primera, la promesa del Evangelio es que mi enfermedad puede que no sea para muerte, sino para que le dé gloria a Dios. De manera que si Él me sana y restaura mi cuerpo, es para que testifique de su poder y salvación, revelando a su Hijo Jesucristo, al predicar la necesidad de arrepentimiento y perdón de pecados en Cristo, que si me concede más años de vida, es para que siga siendo un testigo fiel de su plan redentor y viva gozoso por hacerme un profeta de la verdad. Dios no sana a sus hijos para que vivan en pecado y se relajen en este mundo sediento de salvación. Si tú quieres ser sano solamente porque te indispone el estar mal, es un mal propósito. Dios sana a sus hijos y es su voluntad para que muestren su naturaleza, la naturaleza divina de la que habla Pedro. Muestren que Dios es santo y poderoso, que está dispuesto a salvar a los que se arrepienten y a condenar a quienes persistan en su rebeldía. Esa es una respuesta. Pero, si estoy experimentando una enfermedad terminal, ¿qué hago? Y Dios decide no sanarme. Bueno, la promesa del Evangelio muestra cuán frágil y débil soy. Que tengo, o mejor, no tengo la capacidad para restaurar mi salud por mí mismo, y que la muerte es inevitable gracias a que entró el pecado en el mundo. Pero creo en aquel que ha vencido la muerte. Y si bien cerraré muy pronto los ojos en este mundo, los abriré en la gloria, esperando el momento en que mi Dios me dé un cuerpo que no enferme, no se duela, no muera, pues Jesús lo ha comprado para mí. Y con eso también testifico que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pues el estar con Cristo es muchísimo mejor. Para todo hay respuesta, mis hermanos. Para todo hay respuesta, pues este conocimiento es vivo. Es vivo. Y no solo es vivo por las profundas convicciones que genera en nosotros, sino también por la virtud, o como lo dice el texto original, las excelencias que produce en nosotros. Ese conocimiento vivo produce convicciones, pero también produce vida. Por eso Pedro dice en el versículo 5, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Y si ponemos atención a eso que Pedro nos pide añadir, todas esas excelencias que enumera Pedro son cíclicas. Es un ciclo constante en donde el conocimiento se materializa en esas virtudes y que a su vez enriquecen el conocimiento. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios paciente. ¿Es paciente? Bastante. Muy paciente. Muy paciente. Y nuestro Dios nos pide ser
pacientes, lo cual nos caracteriza aquí a todos, ¿cierto? Pero ¿por qué se ríen, hermanos? Él nos pide ser pacientes. Ese conocimiento que adquirimos de Él, es decir, Dios es paciente y nos pide ser pacientes, ese conocimiento que adquirimos de Él, que seamos pacientes, como Él es paciente, esa paciencia no se adquiere por ósmosis. Señor, dame paciencia. Paciencia para Cristian. Así no funciona. Así no funciona. La paciencia requiere ser ejercitada. Ejercitada. Y nuestro buen Dios, como es experto en todas las cosas, nos pone en distintos escenarios para que practiquemos la paciencia y de manera que podamos concluir, ya sé qué es la paciencia. Ya no es una definición, ¿sí? Sean pacientes, nos pide el Señor. Ok, voy a ser paciente. ¿Y eso cómo es? Bueno, nos pone los escenarios, ¿cierto? Nos pone las situaciones de manera que podamos ejercitar esa paciencia y podamos concluir, ya sé qué es lo que me pide Dios. Ya sé qué es la paciencia. El conocimiento de Dios es vivo. Es un conocimiento vivencial y transformador. Es un conocimiento que está en constante retroalimentación, cargado de virtudes que no permiten margen de ociosidad, hermanos. Si usted cree que hoy es paciente, espérese mañana, espérese lo que va a venir mañana. Y así, cualquier virtud. Si usted cree tener dominio propio sobre algo, espérese mañana. Hay que estar ejercitando estas virtudes para que realmente entendamos que el conocimiento de Dios es vivo. Ese conocimiento está cargado de virtudes que no permiten negligencia, que no dan lugar al pecado, sino a la diligencia espiritual. De hecho, ese conocimiento vivo promete algo. Versículo 10. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El conocimiento vivo en el creyente demostrará que ha sido llamado por Dios para salvación. Demostrará que es un hijo de Dios que desea llegar al final y experimentar vívidamente la promesa de la vida eterna. Dios nos ha prometido vida eterna. ¿Será que necesitamos paciencia para llegar hasta allá? El conocimiento vivo en el creyente demostrará que no hay lugar para el temor y la negligencia, sino lugar para el coraje y el gozo en este peregrinaje hacia el reino de Dios. Así que, hermanos, el conocimiento vivo es el conocimiento que Dios concede a sus hijos para que sus mentes sean renovadas, produciendo convicciones profundas acerca de quién es Él y cómo vivir para su gloria en todo, en absolutamente todo, pues está cargado de virtudes tangibles, visibles, que mantienen a los creyentes activos, mostrando en todo tiempo, lugar y circunstancia
quién es Jesús y qué ha hecho. Ese es el conocimiento vivo. La pregunta es, ¿tú tienes ese conocimiento? ¿Tienes ese conocimiento? Porque el mensaje es que el conocimiento de nuestro Dios sea vivo en nosotros. Sea vivo. ¿Conoces? De hecho, es una pregunta con la cual deberíamos despertar. ¿Conoces verdaderamente al Señor? ¿Conozco verdaderamente a mi Salvador? ¿O tienes tan solo una idea de Él? La situación que estás viviendo hoy. ¿Qué dice Dios en su palabra al respecto? ¿Qué dice? ¿Cómo deberías vivirla? ¿Cómo deberías reaccionar a lo que estás experimentando hoy? ¿Qué dice tu Creador? ¿Qué está diciendo tu Creador? Y quizá tengas la respuesta, quizás no. Pero sea que la tengamos o no, Pedro nos ayuda a responder cómo obtener ese conocimiento. ¿Cómo obtenerlo? Mientras estemos en este lado de la eternidad, habrá momentos en que nos veremos limitados en cuanto a la persona de Dios, quién es y qué me pide hacer en esta o aquella situación. O puede que sepamos quién es nuestro Dios y sepamos qué hacer, conozcamos su voluntad. También puede ser. Aún así, no vamos a estar completos. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo obtenemos ese conocimiento vivo? Y en el primer punto es claro por el texto que es el mismo Dios quien da y multiplica ese conocimiento. Pero ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la forma? Y la forma que presenta Pedro es bien interesante, porque también es reiterativa, es repetitiva, es insistente. Versículo 12. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles a ustedes estas cosas. Aunque ustedes ya las saben, dice, y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. ¿Cómo obtenemos ese conocimiento? Recordando. ¿Cuál es la forma? El medio es la iglesia, el método se llama recordación y el instrumento se llama verdad. Ustedes entre hermanos cuando hablan y se animan en la fe, creo que han escuchado de sus hermanos, no, es que yo ya sé eso. Y Pedro dice, sí, yo sé que lo sabes, pero necesitas recordarlo porque no lo estás viviendo. 3 veces lo repite Pedro y lo curioso es que hasta muerto quiere recordarles. ¿Ah? Porque el medio se llama iglesia, el método se llama recordación, el instrumento se llama verdad. Pedro en estos versículos ha plasmado el propósito por el cual escribe esta carta, esta segunda carta. Y si hay algo que anhelaban los apóstoles, era que la iglesia de Jesucristo creciera en el conocimiento de Él.
es la petición en oración sobresaliente en el Nuevo Testamento. Bastante distinto a nuestras peticiones hoy, ¿no? Casi en todas las cartas el apóstol Pablo y del Nuevo Testamento, Dios a través de ellos, diciéndoles a su iglesia, conózcanme más, crezcan en el conocimiento de Jesucristo, como leíamos en Colosenses. Pero no está solo en Colosenses, está en Efesios, está en Filipenses, está en las cartas a los Corintios, está a los de Tesalónica. Y aquí Pedro no es la excepción. Él mismo se dispone a recordarle a su audiencia lo que ya sabe, lo que ya sabe. Ve la necesidad de recordarles y mientras esté en vida, le seguirá recordando. El pastor David Platt, creo que lo han escuchado, lo han leído, su libro Radical. Él afirma que el pecado más notable y peligroso es olvidar. El pecado más notable y peligroso es olvidar. ¿Cuántos pecados dejaríamos atrás? ¿Cuántas tentaciones resistiríamos si tuviéramos bien presente en nuestras mentes y corazones quién es Dios y qué pide de nosotros? Pero como pecamos y como caemos, ¿qué necesitamos? Recordar. ¿Cómo entonces tenemos el conocimiento vivo? Recordándonos unos a otros con la palabra de verdad. ¿Quién es nuestro único y verdadero Dios? ¿Y qué pide de nosotros? ¿Por qué lo pide? ¿Cómo lo pide? ¿Para qué lo pide? Hermanos, podemos saber muchas cosas de nuestro Dios. Podemos saber muchas cosas de nuestro Dios. Pero como se trata de un conocimiento vivo, necesitamos exponernos cuantas veces sean necesarias al ejercicio de la recordación que nos conducirá a conocerlo más y más y a mostrar que Él es real, que en Él está la respuesta de nuestro llamado y propósito en este mundo. En Él están las respuestas de lo que experimentamos. ¿Por qué lo experimentamos y cómo debemos sobrellevarlo? En algún punto podemos estar olvidando algo. Y el recordar será la forma en que podemos cubrir los vacíos que tengamos en nuestra santidad, en nuestra vida matrimonial, en nuestra crianza, en nuestra vida laboral o sentimental. Apropiémonos de este conocimiento vivo, recordando que nuestro Dios es un Dios vivo. No es una idea, no es un pensamiento, no es una religión, no es un mito. No, es el Dios vivo. Que el conocimiento de nuestro Dios sea vivo en nosotros, hermanos. Hermanos y amigos, no necesitamos, y voy a ser enérgico en esto, si ya lo he decidido, voy a hacerlo más enérgico. No necesitamos recordar cuán difícil está la situación económica. Necesitamos recordar que Dios es el dueño del oro y de la plata. Él es el Dios sustentador de todas las cosas y que así como alimenta a las aves y viste a las flores, tiene especial cuidado de sus hijos. Eso necesitamos recordar. No necesitamos recordar la incertidumbre y el pesar que puede generarnos el gobierno en el que vivimos. Necesitamos recordar que Jesucristo es Rey de Reyes
y Señor de señores, pone gobernantes y también los quita según su voluntad, y que al final todos ellos van a ser parte del estrado de sus pies. No necesitamos recordar cuán fuerte parece alzarse la ideología de género en el mundo. Necesitamos recordar que Dios en su ira ha entregado a los impíos a la perversión de sus corazones y que por pura gracia hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Recordar que Dios tuvo la iniciativa de salvarnos, enviando a su Hijo a morir en la cruz para librarnos de su ira y reconciliarnos para tener paz, viviendo en armonía con Él, pues ha depositado su Espíritu Santo que nos impulsa a hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. No necesitamos recordar cuán poderoso es Satanás. Necesitamos bien recordar que no debemos subestimar sus maquinaciones, como dice la Biblia. Que debemos estar alertas ante sus acechanzas. Y que el Rey, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya lo venció en la cruz, pisando su cabeza, esperando ser arrojado definitivamente al lago de fuego, y con él a todos los que no conocieron a Dios en verdad. Eso es lo que vale la pena. En nuestras ajetreadas dinámicas de vida, procuramos tener una agenda con recordatorios, unos más importantes que otros. ¿Qué sería de nuestro día a día sin recordatorios? Ponemos alarmas, memofichas, le pedimos a alguien que nos recuerde. Dependemos de alguna u otra manera de la recordación. Hermanos, somos la iglesia de Cristo. Necesitamos recordar la palabra de Dios. Necesitamos leerla, meditarla, memorizarla, aplicarla una y otra vez. Pero a la luz de este texto, necesitamos exponernos a un ejercicio de recordación intencional, en donde nuestras conversaciones como creyentes, o en nuestras conversaciones como creyentes, nos recordemos unos a otros las palabras de nuestro Dios. Ánimo, ánimo y seamos diligentes en la recordación. Expongámonos a todo lo que sea necesario para que el conocimiento de Dios sea vivo en nosotros. Practiquemos con otros la palabra de Dios y mostremos también cómo la practicamos con otros. Mostremos que vamos camino a la eternidad con nuestro Creador. Y que si estamos caminando mal, nos recuerden qué hacer para hacerlo bien. Que nos ayuden a ver lo que nosotros no estamos viendo. Nos ayuden a ver por qué estamos tropezando. Que el deseo de Pedro sea el nuestro. Pues como inicia su carta, la termina. Miren el capítulo 3, versículo 18. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad.
Si tú no eres creyente, si todo esto que has escuchado te parece absurdo y sin sentido, si no has nacido de nuevo, si no has visto la necesidad de un Dios salvador en tu vida, si no has visto que vas camino al infierno, te persuado a que conozcas al Dios de la Biblia. En este libro, la Biblia, se da a conocer ese Dios, el único. Y también se da a conocer el final, tu final, si no te arrepientes, si no crees en su Hijo Jesucristo. Ahí también está el final. Pero, también te da a conocer el buen final que le espera a los que confiesan sus pecados y confían plenamente en Cristo como Señor y Salvador. Si no estás convencido de lo que este libro dice, o si crees que esto que dice este libro no es la verdad, entonces te invito a que escuches el próximo sermón a la misma hora y por el mismo canal. Por demás, mis hermanos y familia, que el conocimiento de nuestro Dios sea vivo en nosotros.